¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Ya sea que lo ames o que lo odies o que simplemente no te importe, el mes de junio se celebra el Orgullo LGBT, una celebración que, si bien ha sido manchada por el sobremarketing que genera, las polémicas que ocasiona, tanto por las personas que forman parte de esta comunidad como por los que la aborrecen, tiene un valor que poca gente señala: estar orgullosos de lo que eres y lo que te gusta. Porque no debería ser un crimen amar a alguien de tu mismo sexo. Pero tristemente aún hay mucha gente que piensa que sí lo es. Y mientras haya gente que posea ese pensamiento, seguirá siendo importante el simbolismo de este mes. Y gracias a movimientos como este se han visto esfuerzos tanto artificiales como genuinos de tratar estos temas e incluir personajes LGBTs de formas más orgánicas y serias en distintos medios, y no usarlos únicamente como un elemento cómico. La recepción y los resultados de esto indudablemente han variado, pero los esfuerzos más genuinos son los que debemos valorar. Créanme, en otros tiempos, series como Steven Universe, The Old House, Hazbin Hotel o incluso el asombroso Circo Digital jamás habrían visto la luz por esto mismo. O juegos como Celeste, Undertale o Five Nights at Freddy's no tendrían el recibimiento que tuvieron. ¿Espera, qué? En resumidas cuentas, esto se reduce a aceptar, normalizar y no discriminar estos gustos, un valor que va muy acorde con las ideologías que maneja nuestra amada franquicia de burras de colores, que conscientemente aborda temas como la discriminación y el aceptar nuevas costumbres. Y por supuesto, esto involucra la inclusión de diversos personajes LGBT en sus distintas variantes. Pero para ayudarme a indagar en esto, hoy me acompañará la experta en series gays, el último o la última, Biyu. ¿Experta en series gays? Suena algo muy adecuado que creo que voy a adoptar. Hola, ¿qué tal? Soy Último Biyu. Y en esta ocasión vamos a repasar todas las parejas e individuos del colectivo LGTB de My Little Pony, desde los completamente confirmados hasta los que están únicamente implícitos, incluso aquellos que se catalogan dentro del World of Gay. ¿Y qué es World of the Gay, Biyu? Buena pregunta, Flash. Pues es un tropo que se utiliza para referirse a un personaje que la gente detrás de la obra revela como LGTB, mas jamás vemos alguna prueba de ello en la obra. Así que aunque nunca tengan una representación de ese estilo dentro de la obra, está confirmado que pertenecen a este colectivo. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con la que es quizás la pareja más desapercibida, incluso entre el fandom: Silver Screed y Starbright, una implícita pareja gay que estoy seguro que no conocías hasta que viste mi video de parejas de fondo de My Little Pony. Y si no lo viste, entonces seguramente ni sabías que existían. Repitiendo lo que dije en aquella ocasión, la primera vez que vimos estos dos juntos en una interacción romántica fue en el episodio Triple Amenaza, donde muy brevemente los vimos en un restaurante sentados en la misma mesa que tenía rosas como decorado, y en ellos había una mirada fija y sonriente. Digamos que eso no es un escenario muy común para unos simples compas, pero ok, dejémoslos así en ese punto. Sin embargo, la cosa se volvió más sospechosa a partir de ahí, pues similar a otra pareja de la que hablaremos más adelante, estos realmente pasaban mucho tiempo juntos. No sería hasta el final de la serie el último problema que simple y sencillamente no se podía ocultar nada. Pues durante las escenas del tren podemos ver a Silver Screed recostado muy cómodamente sobre Starbright. Y bueno, en lo que a mí concierne, solo los compas más íntimos hacen ese tipo de cosas. O más exactamente, las parejas. Y por si queda algún vestigio de duda, en el mismo episodio durante la coronación podemos verlos compartiendo mesa con la pareja LGBT más icónica de la franquicia, lo cual a mi ver hace que el mensaje sea bastante claro. Como curiosidad extra, antes del episodio Triple Amenaza, en Día de los Corazones y los Cascos podemos ver a Silver Screed en una cita con una yegua, lo cual nos puede indicar que al menos él es bisexual. Eso, o estaba experimentando antes de saber lo que realmente le gusta. Y pasamos de una pareja completamente desconocida a una que todos conocen, el Rari Jack, específicamente hablando de la Secuestra Girls, ya que Applejack tiene a otra pony pretendiente en la obra principal. Y si bien esta pareja ha estado en el imaginario colectivo desde siempre,
tomó una fuerza considerable tras el especial de la montaña rusa de la amistad, donde vimos interacciones particularmente intensas entre ambas chicas, tanto del lado agresivo como del lado amistoso. No me lo van a negar, la química y hasta la tensión romántica que emanan estas dos es fácilmente reconocible, y eso no ayudó que en historias posteriores viéramos burlas a esto, con ambas enamorándose a chicos que curiosamente parecían versiones masculinas de la otra, una indirecta bastante directa. Sin embargo, si no estás convencido de las obvias insinuaciones, pues déjame informarte que hasta los propios productores de la franquicia estaban interesados en llevar a cabo esta relación, pues la directora del especial, Katrina Hackley, reveló que escribieron el conflicto de ambas pensando como si fuera la pelea de unos amantes, y no una pelea de amigas, aunque claro, limitándose a dejarlo a la interpretación del espectador, cosa que también fue confirmado entre comillas por el escritor Nick Canfolone. No sé cómo se pronuncia. En otras palabras, en el propio Creed del show shipean a estas dos chicas. Lástima que nunca llegasen suficientemente lejos para serlo oficial, pero para muchos fans, estas dos sin duda son pareja, o por lo menos son amantes. Seguimos con el otro lado del espejo, literalmente, Rainbow Dash y Applejack, que bien podrían ser uno de los ships más antiguos que se han formado en la comunidad. Y tristemente no podríamos darlo como 100% confirmado, pero los indicios que nos dejan para creer que sí son bastante claros. La razón por la que digo que es uno de los ships más antiguos es porque la química y tensión ha existido entre estas dos desde el principio, o al menos así lo interpretan los fans, con ese espíritu tan competitivo entre ellas que a su vez se vuelve un elemento de hermandad bastante agraciado. Sin embargo, la razón por la cual estas dos se encuentran aquí es su particular aparición en el último problema, donde las vemos en sus versiones mayores entrando juntas al castillo, con unas interacciones que inevitablemente llaman la atención. En dicha interacción, Rainbow Dash señala que podría haber llegado antes a la reunión si Applejack la dejase ayudar con las tareas en la granja, y esta le responde que quizás lo haría si esta las hiciera bien. Este diálogo parece indicar que ambas ahora viven juntas en Sweet Apple Acres, lo cual es considerablemente extraño, porque no hay realmente una razón válida para pensar que Rainbow Dash viva con Applejack de un momento a otro, a menos de que sean algo más cercanas que antes. Si esto no te convence, basta con ver las demás pequeñas pero curiosas interacciones que ambas poseen durante el resto del episodio, las cuales no dicen mucho, pero como que dejan una idea más o menos clara. Y por si aún fuera poco, debes saber que el director Gene Miller dijo que todo está abierto a interpretación. O sea, no hay ninguna negación a la hora de señalar una relación entre ambas. Pero honestamente, esa interpretación claramente se inclina hacia cierto lado, pues varios otros medios oficiales han jugado con esta idea. Por ejemplo, el juego de Gameloft, donde las descripciones de los personajes en su versión futura hacen una clara insinuación de una relación entre ellas, usando sus elementos en la descripción de la otra. Incluso recientemente vimos una insinuación más directa en el cómic de Tormenta de Altos de Sephiroth de la G5, donde Rainbow Dash en su mensaje de despedida menciona cómo no había estado en Cloudsdale o volando mucho últimamente, por pasar más tiempo en Sweet Apple Acres, confirmando de cierta forma que efectivamente vive ahí, haciendo que las probabilidades estén aún más a favor. Ahora dejamos atrás el reino de lo implícito para ir al reino de lo explícito, con Sunset Shimmer y el Rey Sombra. Tranquilos, no es que los estamos chipeando, aunque no dudo que haya algún loco que sí lo haga, aunque admito que sí me gustaría verlos juntos, sino que están en el mismo puesto dado que ambos son prácticamente el mismo caso, pues ambos son denominados por el World of Gay, al ser declarados oficialmente como bisexuales. En el caso del Rey Sombra, los guionistas de la serie, Michael Vogel y Josh Hubbard, confirmaron su sexualidad tras el estreno de la 9ª temporada, aunque estos afirman que su interpretación de esta en la serie fue muy sutil. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere con esto, pero considerando la actitud más excéntrica y burlona del Rey Sombra, en ese episodio prácticamente está actuando como toda una diva.
puede que se hayan referido a eso. El por qué decidieron darle esta característica al Rey Sombra y por qué tener que decirlo en lugar de hacer algo con esta información es un completo misterio, pero supongo que podríamos verlo como un simple detalle gracioso, que además alimenta las fantasías de miles de fanáticos. Y creo que todos sabemos qué clases de fantasías estamos hablando. Mientras que el caso de Sunset Shimmer es bastante similar, pues la ya mencionada directora de los especiales de Equestria Girls, Katrina Hackley, dijo explícitamente que ella es bisexual. Ojo, no es como en el caso de Rari Jack, donde solo se planteó esta idea. Aquí sí fue una declaración directa. Sin embargo, lo dijo bajo un contexto un tanto cuestionable, ya que estaban cuestionando su opinión sobre los chipeos, incluyendo los no héteros, por lo que es fácil suponer que quizás, tal vez, haya sido una especie de respuesta de broma, para evitar que los fanáticos que hacen esta clase de chips reciban ataques de otros fanáticos del fandom, pero no hay que descartar que quizás lo haya dicho con intenciones genuinas. Después de todo, ya vimos que es una completa entusiasta de chips lésbicos. Seguimos con otro par que tampoco es que sean pareja, ni siquiera saben de la existencia del otro, sino que son prácticamente el mismo caso, Dust Devil y Cherry. Dos personajes originarios de los cómics, los cuales han sido declarados abiertamente como no binarios. Es decir, no se identifican ni como hombres ni como mujeres. A Dust Devil lo conocimos en la temporada 10, como uno de los viejos amiguis de Zecora, los cuales se conocían desde la infancia y funge como una combinación de Rainbow Dash y Fluttershy, representando el elemento de la amabilidad al no ser hostil con las criaturas salvajes y presumiendo la inmensa velocidad que posee. Mientras que Cherry proviene de los cómics de Bridal Woodstock de la G5, siendo el vocalista de los Hopkins, una de las bandas del evento, la cual se vio en complicaciones tras que este perdiera su voz a causa de un troneque. Si bien Ziv hace su esfuerzo por descubrir la causa de esto, el propio Cherry termina por encontrar al troneque y encerrarlo en su collar de rubí, recuperando así su voz. Y claro, no le ve la necesidad de explicarle eso a su banda y asumir que se recuperó por arte de magia. Francamente es de esos casos en los que si no dicen su sexualidad uno no se da cuenta, porque puedes leer sus historias y a lo mucho preguntarte cuáles son sus géneros, dado que ahí no se aclara explícitamente. Pero creo que eso demuestra que no hace falta señalar esas cosas para poder entender la historia de los personajes y sus personalidades. Bien dicen que una acción vale más que 1000 palabras. Ciertamente este tema es muy interesante y da para mucho más que no podemos abarcar en un solo video. Es por eso que hemos decidido partirlo en dos partes. Y la segunda parte podrán verla en mi canal de YouTube, Último Billo, la cual se subirá muy pronto. Así que estén atentos a ambos canales porque se va a avisar. Agradezco a Flash por invitarme y espero verlos en un próximo video. ¡Hasta luego! Y si ahora quieres ver la segunda parte de esta lista en el canal de nuestra querida Biyu, o conocer a los personajes de My Little Pony que seguramente tuvieron destinos trágicos, les dejaremos las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que hacen posible este contenido, especialmente a los miembros guardianes de la armonía, tales como Spark12, Augusto Estrada, Vizcar Mesada, Miwar, Carol Flor, J, Sonia, Starshy, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.